Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en un nuevo diálogo online, que ya sabéis que son estas charlas que mantenemos desde la ACEC, la Asociación Col·legial d'Escriptors de Catalunya, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, estas charlas que mantenemos con distintos autores que tienen alguna novedad o que tienen algún tema del que queremos hablar con ellos. Y ese es el caso que tenemos hoy, que tenemos aquí a Sergio Vilasanjuan, a quien aprovechamos para saludar. ¿Qué tal, Sergio? Hola Álvaro, buenas tardes. Sergio tiene calentito del horno este Misterio en el Barrio Gótico, que ganó el premio de novela Fernando Lara recientemente, y es una novela ambientada lógicamente en Barcelona, un thriller con el barrio gótico, con la ciudad antigua, por así decirlo, como telón de fondo. Pero no vamos a hablar del libro concretamente con él, porque ya sabéis que también venimos entrevistando a la gente desde hace un tiempo para indagar un poco, cotillear, sería la palabra perfecta, sobre su vida íntima y preguntarles en qué momento tuvieron lo que podríamos llamar la llamada, pero no, en este caso no de Dios, sino de la literatura. En qué momento de sus vidas sintieron el impulso de de inclinar su vida hacia el mundo de las letras en vez de inclinarlo hacia otras profesiones seguramente más lucrativas. Y es lo que vamos a preguntarle hoy a Sergio. Queremos preguntarte, Sergio, para arrancar así, si lo hay, si hay algún momento un poco epifánico o algún momento concreto de tu infancia, adolescencia o primera juventud o cuando se diera, en el que tú ves de golpe que, bueno, a lo mejor quieres dedicarte a escribir, tanto a escribir como escritor puramente, o también el periodismo cultural también está metido aquí. No sé, si hay algún momento en el que aparece este caes del caballo, digamos. Bueno, yo creo que debió ser en el momento del parto, porque realmente si miro hacia atrás, en ningún momento pensé que podía hacer otra cosa que no fuera una vida relacionada con las letras, porque yo soy hijo, sobrino, nieto de escritores, periodistas. Mi casa estaba llena de libros. Yo me acuerdo, yo empiezo a leer muy pronto, como ahora dirás que exagero, pero no es así. Con 2 o 3 años, mi padre Vale. me Sí. plantaba la vanguardia delante y me hacía leer L, A, V, A, con lo cual, desde muy pronto tenía la lectura y la vanguardia en mi vida, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a leer, fui un lector muy precoz, la figura de mi padre fue muy importante, me lo estimuló mucho, me traía primero libros muy infantiles, tebeos, luego ya Tintín, cosas más elaboradas, y es que siempre pensé, esto es lo mío. Pero muy levemente, para no hacerlo muy grueso esto, pero Sí. esta familia, este abuelo, este padre, ¿nos podrías decir en 2 líneas qué es lo que hacía cada uno de ellos? Sí, sí, bueno, mi abuelo, Pablo Vila San Juan, que era un andaluz que había venido con la familia pronto a Barcelona, hizo una carrera muy brillante, era abogado, era periodista en el Noticiero Universal, en La Vanguardia. En aquella época era muy fácil compaginar varios trabajos, ¿no? Fue también político un tiempo, fue secretario de Eduardo Dato, el presidente del gobierno español. Tiene una vida interesante que yo recreé un poco en mi primera novela, Una heredera de Barcelona, ¿no? Entonces, mi abuelo paterno, este Pablo, al final de su vida vivía en el Hotel Manila de Barcelona, de las Ramblas, porque era secretario de una cosa que había montado en aquel hotel, que se llamaba el Gabinete Enrique Granados, dedicado a la memoria del músico. Mi abuelo lo dirigía y a cambio le dejaban una habitación del Manila, habían viudado, a muy buen precio, ¿no? Y entonces yo le iba a ver al Hotel Manila, entonces él dormía, comía y cenaba en el Manila, pero se pasaba el día en el Ateneo de Barcelona. Con lo cual ya era un poco, tenía una máquina de escribir, diarios y libros por todos lados, y esto es lo que vi en casa de mi abuelo paterno. En casa de mi abuelo materno no eran tan letraridos, mi abuelo materno era militar, pero sí que era lector, y allí estaba todo Pérez Galdós, todo Balzac, y también estaban los bestsellers de la época, estaba Harold Robbins, James Mitchell, el que yo soy, pues con 12 o 13 años también me metí en este mundo. Mi padre era historiador, mi padre había sido piloto, era publicitario, pero hizo una serie de libros de divulgación histórica que en los años 70 tuvieron muchísimo éxito. Hizo uno que se llamaba Así fue, Enigmas de la Guerra Española, antes que muriera Franco, que fue un bombazo, que estuvo un año y pico en censura. Y luego, en el 75, ganó el primer premio Espejo de España con García Lorca asesinado, toda la verdad, que era una indagación sobre el asesinato de García Lorca. Él fue muchas veces a Granada, y fue como el tercer libro más vendido del año 75, vendió 300.000 ejemplares, ¿no? Y luego tenía mi padre, sus historias como publicitario las recogí en mi segunda novela, que se llama Estaba en el aire. Así como las andanzas de mi tío Pipe,
Era escritor, gastrónomo, realizador de televisión, muy amigo de todo el grupo de Néstor Luján, de Betónica. Hizo un libro que se llamaba Alacena y bodega, donde tenía muchos apotegmas sobre gastronomía, por ejemplo, uno muy famoso, que decía, el plato del día es aquel plato que no aguanta ni un día más en la nevera, ¿no? Bueno, muchas cosas así. Y este tío mío fue un pionero de la televisión española en Miramar y hizo unos programas también de mucho éxito como Reina por un día, Esta es su vida, o la famosa versión televisiva de la saga de los Ríos, ¿no? De la obra de Ignacio Agustín, el viudo Ríos. Bueno, en fin, con todo esto yo era el mundo que me rodeaba. No pensaba que podía haber un mundo sin libros, sin lectura y sin gente que se dedicara pues, al periodismo y a escribir. Entonces yo en el cole tenía un profesor de literatura muy bueno, el padre Armando, que nos enseñaba el romancero y la literatura española, y yo memoricé muchos poemas que todavía hoy tengo en la cabeza, pero el padre Armando, como vio que a mí me gustaba pues escribir y leer, me dijo, bueno, tú no te preocupes mucho por las clases, tú lee lo que te dé la gana y ve escribiendo, ¿no? Con lo cual en el colegio, en los Sagrados Corazones, también me lo fomentaron y en fin, de hecho, el primer cuento que publiqué, lo publiqué como con 15 años en el diario La Prensa, que era un diario del entonces Movimiento, ¿no? El movimiento franquista, ¿no? El movimiento tenía dos diarios en Barcelona, La Solidaridad Nacional y La Prensa. La Prensa era un diario vespertino. Y entonces hicieron un concurso, estaba por en medio Tomás Salvador, que era un escritor de aquella época, hicieron un concurso de cuentos policíacos. Y yo, que tenía 15 años, me presenté con un cuento que se llamaba Una cena para Hipólito Solís, que era una trama de una noche en casa de un editor, mataban a un escritor, en fin, pasaban una serie de cosas. Pero veo que ese cuento de 15 años ya aparecían muchos temas que luego han vuelto en mi vida, el mundo de la edición, el género negro, etcétera. Y en ese concurso, además, también publicó su primer cuento un colega mío, que además nació el mismo día que yo, que es Marcos Ordóñez. O sea, Marcos Ordóñez también, con 15 años, publica su primer cuento en este concurso de La Prensa, que además se hizo un volumen recopilatorio y ahí estamos los dos. Ha habido aquí mucha información. Primero, a ver, preguntas sobre lo que has dicho. Que tu padre te enseña a deletrear La Vanguardia. Por lo que has dicho, tu padre no ha habido un vínculo con La Vanguardia concreto, ¿o sí que lo había? ¿Él tenía un vínculo? Sí, claro. No. El vínculo era absoluto porque mi abuelo, Pablo Vila San Juan, había sido colaborador de La Vanguardia en los años 20. Sí. Y luego volvió a colaborar en La Vanguardia a partir de los años 50. Fue premio Godolayana. Había mucha vinculación. Mi tío Pipe había colaborado, había sido redactor de La Vanguardia. Mi tío Pipe es el que levanta el famoso caso de la rubia asesinada, ¿no? El que inspira Si te dicen que caí, de Marcel, Crimen de Carmen Broto. Mi tío es el que hace las crónicas que salen en La Vanguardia, que salen 3 o 4 hasta que en un momento dado dejan de salir. Y yo le pregunté alguna vez a mi tío qué había pasado. Se da por hecho que en algún momento le hicieron callar, ¿no? Y mi tío era muy amigo del alma de Horacio Sáenz Guerrero, que fue el director clave de La Vanguardia en los años 60 y 70. Y yo conocía a Horacio Sáenz Guerrero. Y mi padre también había colaborado esporádicamente, aunque mi padre, digamos, no era periodista, era mucho más eso, publicitario y luego historiador. Pero había una vinculación muy fuerte. Bueno, yo soy ya yo soy en estos momentos la tercera generación en La Vanguardia, pero acaba de entrar la cuarta porque mi hija, Leticia, que está en Nueva York y trabaja como scout, que es una especie de agente literaria, hace poco, y que había estado colaborando en El País, hace poco Joana Bonet, la directora del magazine, le invitó a hacer unos artículos para el magazine de La Vanguardia, con lo cual en realidad mi hija Leticia ya es cuarta generación Vila San Juan en La Vanguardia. Oye, de todas formas, también ocurre que mucha gente que tiene unos padres y unos tíos y unos abuelos vinculados a una profesión dicen que no quieren saber nada de esa profesión precisamente por eso, porque la han mamado demasiado en casa. Esto es muy habitual. ¿Tú no tuviste en ningún momento otra profesión en el horizonte? O sea, ¿no tuviste inclinación hacia nada más? Bueno, tuve inclinación hacia otras cosas, pero a ver, yo es que ya te decía, enseguida vi que el mundo de la lectura, de la escritura, que todo esto era lo mío, o sea, que me interesaba muchísimo, que me lo pasaba muy bien
y que además era interminable. O sea, como decía Borges, ¿no? Es que el mundo de la lectura no se acaba nunca, ¿no? Y esto lo vi muy rápido. Además vi que en el mundo de la lectura, en el mundo del libro, me interesaba todo. O sea, me interesaba la considerada altísima cultura de los clásicos españoles, luego la literatura internacional, leí Proust muy jovencito, como el tebeo, leí muchísimo tebeo, leí Tintín, leí todo el Pulgarcito, etcétera, etcétera. La novela policíaca, desde luego, mi padre era un gran lector de novela policíaca, sabía mucho y era un gran seguidor. Él compraba una revista que se llama Ellery Queen, que era una traducción del castellano. Ellery Queen era una pareja de escritores bastante buenos americanos de novela policíaca, ¿no? Y entonces, bueno, mi padre realmente tenía todo Simenón, tenía una colección muy buena de policíaco y yo pues también lo fui leyendo bastante. Y luego, como te decía, a través de la biblioteca de mi otro abuelo, del materno, accedía al bestseller americano. Entonces me acuerdo, cuando tenía 14 o 15 años, Harold Robbins, que era un Sí. mundo muy sofisticado, pero también con mucho erotismo, que en aquella época y aún en franquismo se apreciaba, ¿no? Y se agradecía. Y también me familiaricé, ¿no? Con el mundo este del bestseller. O sea que realmente, para cuando entré en la universidad, ya tenía una visión bastante global de lo que era el mundo literario, el mundo editorial en toda su amplitud, ¿no? Y luego has hablado bueno, del colegio, del padre Armando y de esta libertad que te da a la hora de estudiar. ¿Puedes matizar un poco más la figura de este hombre? ¿Qué recuerdas de él? Bueno, yo iba a un colegio que se llama Los Sagrados Corazones, en la parte alta de Barcelona, en la zona esta de Sarriá, pero no era un colegio de los de primera fila, como los jesuitas, La Salle o Jesús María, que eran grandes colegios. Mío era más pequeñito. La orden que lo regentaba no tenía tanto pedigrí. De hecho, la figura más famosa de los Sagrados Corazones no llegó a ser santo, pero era mediático porque era el famoso padre Damián de Molokai, el apóstol de los leprosos, y cada año nos pasaban la película de Molokai, ¿no? Entonces, los Sagrados Corazones, bueno, era un colegio. Yo no guardo del todo un recuerdo maravilloso. De hecho, pasaron cosas que no me gustaron y que he recogido en una obra de teatro que se llama El Club de la Escalera, ¿no? Pero sí que es verdad que tuve la suerte de encontrar este sacerdote, el padre Armando Vega, que era un cura riojano, navarro, muy recio, pero que sabía muchísimo de literatura clásica española, ¿no? Y entonces, pues esto, teníamos el poema de Mio Cid, teníamos romancero, teníamos Lope, etcétera. Le gustaba mucho la poesía y nos ayudaba a memorizar, ¿no? Pero a mí, bueno, simpatizamos y me dijo, y como él lo que hacía en realidad en las clases, pues era lo que se hacía entonces, que era un poco leer los temas del manual de texto, a mí me decía, oye, tú haz lo que quieras, hazme una buena redacción, ¿no? Y con eso te ocupas, o léete las cosas que a ti te interesan. No hace falta que estés haciendo los exámenes normales. Bueno, me hizo un trato de favor que agradecí y sobre todo, pero sí que le seguí mucho y, por ejemplo, todo el romancero pues me vuelve mucho a la memoria, que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando etcétera, etcétera. Esto, ahora que ya tengo una edad, veo que me vuelven de forma muy constante romances del romancero español, y a la hora de comer en casa pues los recito y mis hijos me miran mal y me dicen, oye, cada día estás peor, ¿no? Pero tengo una cierta... Mientras estás comiendo con la familia, te pones a recitar un romancero Sí, como les que... digo, mira, esto me recuerda a Tres morillas me enamoran en Jaén, Aixa, Fátima y Marién, ¿no? Y bueno, voy soltando esto porque de repente noto que me apetece, ¿no? Verbalizar y recordar esto, y claro, mi pobre familia pues sufre estos arrebatos líricos, ¿no? No sé si hemos hablado del ambiente familiar y del ambiente escolar, pero ¿hay algún otro tipo de ambiente literario en tu biografía que pueda ser, no sé, a lo mejor alguna persona que te tendió la mano, igual que ese cura que te daba manga ancha en los exámenes? A lo mejor otro tipo de persona que también te dio un espaldarazo o te dio Bueno, confianza en esto. sí, pero ya fue un poco más tardío. Yo en mi primer año de universidad conocí a una persona que fue muy importante en mi vida porque me abrió otro mundo. Yo, aunque conocía todo este mundo literario y acompañaba, por ejemplo, a mi padre en el día de San Jordi a las tertulias en la librería Argos, que era de Ignacio Agustí, y mi padre tenía muchos amigos escritores que venían a casa, Carlos Rojas, por ejemplo, era muy amigo suyo, Carlos Fisas,
todo el grupo de Planeta que giraba alrededor de Rafael Borràs, que era un editor muy importante, muy amigo de mi padre, que siempre ayudó a mi padre, ¿no? Aunque yo conocía este mundo, en realidad era un poco el mundo literario burgués barcelonés. Pero en la facultad conocí a Xavier Prat, que era un poeta, que era un hombre, un joven de mi edad, teníamos 18 años, pero era poeta, era pintor, había nacido en Perú, de una familia exiliada, venía aquí, era ácrata, y Xavi estaba muy en contacto con todo el mundo contracultural del año pues 75, 76 en Barcelona, que era súper movido, Ocaña, las Ramblas, etcétera, y todo esto. Entonces, Xavi primero me conectó con todo este ambiente que a mí me cambió mucho la vida, porque viniendo del mundo del ensanche y de Sarriá Sant Gervasi, ver lo que estaba pasando en las Ramblas, que había mucho movimiento y era muy interesante porque era todo nuevo, eso me influyó muchísimo, me abrió muchas puertas, ¿no? Pero por otro lado, Xavi, que se movía en el mundo literario, aunque era muy joven, hispanoamericano del momento, que en Barcelona era muy importante, me llevó al taller literario que había montado José Donoso en Sitges. Y eso también fue importante, porque José Donoso se le consideraba el quinto mosquetero del boom latinoamericano. Los cuatro indiscutibles del boom, como sabemos, pues eran García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Cortázar. Pero se decía que había un quinto mosquetero, que era una plaza que estaba reñida. No se sabía si era Cabrera Infante, si era Donoso, en fin, habían varios candidatos. En cualquier caso, Donoso era importante, había estado a punto de ganar el premio Biblioteca Breve, era un chileno muy potente, muy atormentado, muy complicado, pero que escribía muy bien, más de la saga Henry James que de la saga Flaubert y Faulkner, que inspira a Vargas Llosa, por ejemplo. Y Donoso, que había viajado por todo el mundo, se había instalado primero en Vallvidrera con su mujer, donde por cierto fue vecino de Baltasar Porcel, y luego se instaló en Sitges, porque quería escribir solo en una casita de Sitges, cerca del Terramar. Lo que pasaba es que en invierno Donoso se aburría mucho, porque Sitges en invierno, más melancólico, es todo muy húmedo, y entonces decidió montar un taller literario. Hoy día la palabra taller literario es, digamos, de consumo general, pero en el año 75 nadie había oído hablar de eso en el ámbito hispanoamericano, y el único sitio donde esto se enseñaba en serio era en alguna universidad americana donde Donoso había sido profesor. Entonces Donoso, que había estado en Estados Unidos en talleres literarios, en los workshops americanos, aquí decidió poner uno en marcha y además hacerlo por entretenimiento, gratis et amore total. Entonces reunió a una serie de gente que durante un par de años pues íbamos una vez al mes, o un poquito más, una vez cada 3 semanas, y entonces llevábamos nuestros textos, los comentábamos, y allí me llevó este amigo mío, Xavier Prat, y allí había gente del mundillo hispanoamericano, porque, por ejemplo, estaba Juan José del Solar, que era un traductor peruano muy bueno, que ha traducido la mejor literatura alemana, estaba José Carlos Cataño, el poeta canario, falleció hace 2 o 3 años. Bueno, y era muy divertido, porque teníamos todo tipo de sesiones, porque además luego había un poeta peruano muy pintoresco, Américo Yavar, que luego se hizo chamán, y montaba sesiones de adoración a la luna por la noche, y bueno, pasaban cosas en aquel taller, y todo esto, pues eso ya fue mi introducción a un mundo literario alternativo que era diferente al mundo este de los historiadores próximos a la editorial Planeta de mi padre. Esto ya era el mundo del boom y de los latinoamericanos de Barcelona de los años 70, ¿no? Y de hecho, a este amigo mío, que como te decía, Xavier Prat, que murió joven y que fue tan importante para mí, le hago un homenaje en mi novela Misterio en el Barrio Gótico, donde pinto a un fantasma que se le va apareciendo al protagonista para hacerle de Pepito Grillo y asesorarle, y está bastante inspirado en este amigo mío. Si tuvieras que decir, o sea, qué autor te convirtió en lector simplemente y qué autor te convirtió en escritor, ¿tienes esta distinción hecha? Bueno, te puedo decir 2 o 3 libros que me influyeron mucho. Vale. Hay un libro que para mí fue determinante y que fue muy raro, ¿no? Cuando yo hice una primera comunión de las de entonces, vestido de blanco, con una cruz, y mis padres hicieron pues una merienda con toda la familia. Una tía abuela mía, una mujer simpática, aunque yo era un poco volátil, me regaló Las mil y una noches. Vale. Yo tenía, no sé, 8 años. 8 años, claro. Y bueno, me regaló Las mil y una noches y la empecé a leer. Hoy veo
que no me regaló Las mil y una noches adaptadas para niños, sino me regaló Las mil y una noches no originales, porque es un libro que tiene 30.000 ediciones, pero de adulto. Y empecé a leer aquello y me quedé absolutamente atónito, porque empieza con todo el tema de los eunucos, del adulterio, de que matan a la mitad. Y pensé, madre mía, ¿cómo es el mundo? Qué fuerte, ¿no? Todo esto. Y bueno, primero que me descubrió cosas de la vida que yo desde luego desconocía totalmente y que no sé hasta qué punto, pero bueno, tampoco está mal, ¿no? Que las sepas, pues que hay, que hay adulterios, que hay eunucos, que hay decapitaciones. 8 años quizás es muy pronto, quizás, pero bueno, sí, pero... Sí, bueno, desde luego me abrió los ojos de golpe, ¿no? Y luego me familiarizó con una estructura narrativa que siempre me ha fascinado, que es esta del cuento dentro del cuento. Tú estás explicando una historia, de repente dices, oye, alto un momento, te voy a contar otra. Entonces te cuentan otra, entonces se cierra la otra, vuelves a la primera. Es una estructura que me ha fascinado y que en Misterio en el Barrio Gótico, muy modestamente, pero también la sigo un poco, ¿no? O sea, esta fue una lectura que me impactó mucho. Luego las aventuras de Tintín para mí también fueron muy importantes porque me dieron, digamos, yo creo que una visión interpretativa del mundo, de la necesidad de la aventura, la curiosidad de viajar, ciertos valores. Y luego ya, a partir de un cierto momento, pues ya entré pues con Scott Fitzgerald, con los americanos, o sea, toda la generación perdida me gustó mucho. El boom fue importantísimo, yo los leí también de adolescente, leía Vargas Llosa, fue crucial sobre todo, más que García Márquez, Vargas Llosa muchísimo. Y luego un escritor que tuvo un efecto muy bueno y muy malo sobre mí fue Borges, porque Borges realmente me impactó mucho, pero también me paralizó, porque pensé, ostras, en la vida vas a ser capaz de hacer algo que sea la 20ª parte de una prosa tan buena como la que tiene Borges, ¿no? Y entonces eso me dejó muy parado, igual que en cierto tiempo, que también son los 16 años, 17, leí mucho a Borges y leí mucho a Nabokov. Y Nabokov también tiene un poco este efecto que es, como tiene esta prosa tan, digamos, exquisita, acertada y precisa, ¿no? Pues son escritores que por un lado te mueven la admiración y por otro lado te dejan muy apabullado, ¿no? Y piensas, ostras, es que realmente este nivel de excelencia prosística, a ver quién lo consigue, ¿no? ¿Y tuviste el típico dilema periodista cultural versus escritor? Esas dos figuras que hay dentro de ti. Es un dilema que una batalla que mucha gente acaba bueno, disolviendo o acaba haciendo que se inclinen para un lado o para otro. Bueno, ha sido un tema con el que he tenido que, de alguna forma, dialogar. O sea, yo voy escribiendo hasta los 20, 22 años, voy escribiendo cuentos, etcétera, etcétera, y por esa misma época empiezo a trabajar como periodista porque yo había estudiado historia, mis compañeros de curso iban la mayoría directos a la enseñanza, que a mí no me apetecía, no me interesaba. También por razones familiares, a través de un primo mío, empecé a colaborar en diarios y vi que me gustaba, me daba dinero y en cierto momento cuando ya entro en nómina, ¿no? La famosa entrar en nómina de aquella época, entro en nómina del Correo Catalán, veo que me puedo ganar la vida dignamente, ¿no? Entonces ya vi, bueno, el camino bueno es el del periodismo y dentro del periodismo me interesa el periodismo cultural, porque probé un poquito periodismo político, periodismo de sociedad y no me convencían tanto. En cambio, el periodismo cultural me lo pasaba bien, me gustaba, me pagaban, pues vi que era un buen camino. Por alguna razón que nunca he racionalizado demasiado, en ese momento dejo de escribir ficción y la verdad es que me estuve pues 25 años en escribir ficción. A los 50 quise hacer, después de haber hecho ya varios libros periodísticos, de no ficción, a los 50 quise hacer algo que me tocara más a fondo y empecé a escribir una pequeña biografía de este abuelo mío que te comentaba, de Pablo Vila San Juan. Y cuando estaba a media biografía vi que como personaje biográfico tenía un peso relativo, pero como personaje novelístico podía dar de sí. Y entonces aquí sí que tuve una epifanía porque a medio trabajo de repente dije, no hagas una biografía, haz una novela. Y entonces le di la vuelta, lo replanteé, etcétera. Entonces escribí Una heredera de Barcelona, que es mi primera novela publicada ya con más de 50 años. O sea que sí que hay un lapso en el cual supongo que el periodista se come al hipotético escritor. También es cierto, por otro lado, que yo cuando
yo en el curso 1991-1992 voy a Estados Unidos, tengo una beca Fulbright, me voy con mi mujer, volvemos. Entonces a la vuelta me encargan llevar el suplemento literario de La Vanguardia, ¿no? Y entonces sí que es verdad que como director de suplemento que se ocupaba de valorar la producción de mucha gente, no me veía cómodo entrando yo también en Ya, ya. este panorama, ¿no? Pensaba, hombre, si honestamente tienes que ir valorando o encargando reseñas y tal, mejor tú estate fuera para mantener la objetividad, ¿no? Y supongo que esto también influyó. Hasta que en un cierto momento dije, bueno, ya has demostrado lo que tenías que demostrar, pues puedes intentarlo y a ver qué te sale, ¿no? Y entonces cuando publico Una heredera de Barcelona, que está inspirada en la figura de mi padre, luego hago Estaba en el aire, que está inspirada, o sea, Una heredera de Barcelona está inspirada en mi abuelo, Estaba en el aire está un poco inspirada en mi padre, El informe Casabona y ahora Misterio en el barrio gótico. Oye, ¿has robado alguna vez algún libro? Pues supongo que sí, pero la verdad es que no lo tengo muy... A ver, había un sitio en mi juventud que era el drugstore de Paseo de Sí. Gracia, que tenía una librería en la planta de arriba, pero no estoy seguro. La verdad es que la gente a veces lo intentaba y yo creo que allí tenían bastante mangancha. Pero yo más que robar, lo que hacía era iba allí y me pasaba muchas horas, con lo cual me leía el libro en la librería y nadie protestaba. Pero me acuerdo que uno de los libros que me compré después de un año, porque además los libros aguantaban muchos, tengo una primera edición de poemas póstumos de Gil de Viedma, que me parece además que la habían publicado en México, que yo iba ahí, la iba leyendo y creo que me lo compré al final, pero después de 10 tandas de leída, ya lo había leído, ¿no? En realidad. Vale. Y oye, dos preguntas más y ya te dejo libre. Primera, ¿tienes alguna imagen de ti mismo Perdona, que... déjame que vuelva un momento. No sé si puede decir robar, pero alguna vez en la feria de Frankfurt, sí, los días que ya estaban cerrando y tal, viendo que no había nadie y que eran stands, digamos, que eran promocionales básicamente, sí que me había llevado algún libro que no sé si los vendían o lo que hacían, pero eran libros que me interesaban mucho, no había nadie y pensaba, bueno, total, no van a volver a Nueva Claro. York o a Londres o donde sea, entonces sí que me cogí alguno y me lo quedé, pero por una buena causa, porque luego le saqué partido en artículos. Vale. Lo que te decía, ¿tienes alguna imagen de ti mismo en la infancia, adolescencia o cuando sea, que un poco sea la imagen en la que piensas cuando piensas en tu infancia lectora? O sea, yo cuando pienso en mi infancia vinculada al mundo de los libros, me veo a Sí. mí mismo en un sitio donde veraneábamos, en una mesa pequeñita que había, que me ponía yo con un papel y un boli. O sea, tengo una imagen muy clara. ¿Tú tienes alguna imagen de estas que digas, yo de pequeño soy este? Sí, bueno, nosotros vivíamos en un piso de Rambla Cataluña, grande, ahí leía siempre, etcétera, pero me acuerdo quizá las lecturas más intensas que son de adolescente. En casa de mis abuelos vivía un primo mío que era huérfano, se había quedado huérfano de madre, el padre era militar y estaba mucho fuera. Este primo mío que estudiaba arquitectura, le habían habilitado pues un cuarto muy bonito con sofá y este primo mío era muy lector y él durante el día no estaba. Entonces cuando yo iba a ver a mis abuelos me dejaban instalarme en el cuarto de mi primo que tenía, por ejemplo, pues tenía literatura medieval, tenía las ediciones de Riquer, de la materia Bretaña, tenía Vargas Llosa, o sea, yo leía Vargas Llosa en ese cuarto, tenía otra lectura que me impactó muchísimo que fue Bothaus, P.G. Bothaus, el escritor humorístico inglés, que yo me partía de risa. Entonces yo me acuerdo, pues eso, con 14, 15 años, salir del cole, ir a casa de mis abuelos, me daban de merendar y luego me encerraba a leer, exclusivamente a leer, en el cuarto este de mi primo que tenía un tipo de literatura que mi padre pues no tenía, ¿no? Y que también me complementó. Bueno, ese yo lector aislado pero a la vez protegido en uno de los ambientes familiares, pues yo creo que allí me cargué mucho, ¿no? De cosas que luego pues en mi vida tendrían huella, ¿no? Y ya la última, dado que tú has dicho que no sabes si tu vocación ya viene en el parto, ¿tú crees que el Sí. escritor nace o se hace? Es una gran pregunta. Bueno, yo creo que parte y parte. Yo creo que
hay un cierto grupo de personas. Tú sabes que hay la teoría de los memes, ¿no? Los memes, no los memes Ya, ya, ya. tal como son conocidos por los adolescentes, sino por los científicos. Los memes son los genes culturales. Tú, al nacer, hay una parte de tu herencia genética que es cultural, que se combina de muy diferentes maneras, como los propios genes, ¿no? Entonces yo creo que hay personas que sí que al nacer ya tenemos una carga de memoria familiar o social o de lo que sea, eh, que ya te llevan directamente a esto, ¿no? Y luego creo que hay otro grupo de personas, pues que la experiencia vital y la necesidad también de explicarla es lo que les lleva al mundo literario, ¿no? Son dos formas diferentes. Oye, Sergio, pues no te robamos más tiempo, que ya te hemos robado un buen montón. Les recordamos a la gente que hemos estado hablando con Sergio Vila San Juan, autor de Misterio en el Barrio Gótico, en la editorial Planeta, premio de novela Fernando Lara 2025. Y nada, darte las gracias por este regalo, porque es un poco aquí nos metemos en la intimidad y en la vida privada de la gente, y agradecerte pues, que hayas sido tan sincero y nos hayas contado tantas cosas. Al revés, ha sido un placer, querido Álvaro. Muchas gracias. Pues nos vemos por ahí. Hasta luego.